Hola, soy Andrés Méndez. Y yo soy Marco Golcher. Esto es Ya Pasó de Moda. Es un podcast donde hablamos un poco de películas, un poco de televisión y de música y damos las opiniones que nadie nos pidió. Ya que nos conocen, en este episodio vamos a hablar de dos cosas principalmente. La primera sería Blade Runner y un ensayo que el compañero Golcher trajo al mundo. Ese sería yo. Entonces, si quiere explicar un poco sobre qué es este ensayo, qué... Bueno, una breve historia primero. La cosa es que yo estudio arquitectura en la Universidad de Costa Rica. Y sucede que hace un par de semanas, era un jueves en la mañana, y yo ya estoy llevando un curso que se llama Historia 3 de la Arquitectura. O Historia de la Arquitectura 3 más bien. Y entro yo a clases y veo que todo el mundo tiene como unos papeles. Y yo no sabía qué era eso. Y a la mitad de la clase el profe dice, bueno, pueden entregar sus ensayos. Y fue cuando yo me enteré que yo tenía que entregar un ensayo ese día. Así que yo me acerqué donde el profe y literalmente, sin decir una sola palabra, yo le dije, hola profe, y el man me interrumpió y me hace, sí, puedo entregarlo la otra semana. Y yo, gracias. Muchas gracias. Entonces, eso fue un jueves. Entonces durante el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, pasé escribiendo ese estúpido ensayo. Y el ensayo era de tema libre, pero tenía que abarcar el tema de la arquitectura en el siglo XX o XIX. ¿Cuál era la materia? Historia de la arquitectura, Ok, número 3. fun. Entonces, not really. Entonces, una vez que llegó el lunes, logré escribir el ensayo, lo entregué y me fue bien. Pero el ensayo en sí, ok. El ensayo se trata sobre la arquitectura y como el espacio físico de Blade Runner y Blade Runner 2049, la secuela. Y eso lo vi como desde dos puntos de vista diferentes. Uno era como de teoría arquitectónica y cómo esta se ve reflejada en cómo las películas, o estas películas en particular, manejan el concepto del espacio. A veces lo tratan como un reflejo de los personajes, como que cada espacio refleja algo del personaje que lo habita, y, y también como desde un punto de vista de diseño de producción, como digamos, que influyó a la hora de crear estos escenarios, estos sets, digamos. Un poco ahí hablando como de la historia del cine. Hice un poco como de investigación brevemente y vi que Ridley Scott había mencionado que para crear el espacio físico de estas películas, él se había basado en un par de cosas. Una, creo que un poco obvia, es la película Metrópolis de 1927 de Fritz Lang. Espero que ese sea el año correcto en que salió, no estoy seguro. Yo creo que sí. Puedo chequearlo. Dele. Ok. Y la otra influencia fue la pintura Nighthawks de Edward Hopper. Bueno, la parte de Metrópolis creo que es un poco obvia porque... Sí, 1927, sí. yes. Bueno, la parte de Metrópolis sí me parece como obvia porque aún viendo aún como buscando imágenes en Google de esta película, usted puede ver que eh, tenían muy claro esta idea como de la ciudad distópica, brutalista, futurista, de escala masiva exagerada, en contraste con los personajes humanos oprimidos por el sistema. Entonces ya ahí existía esa idea como de cómo la arquitectura puede reflejar eh, los como un sistema, sea de gobierno o económico o ambas, afectan la vida de las personas y cómo eso se refleja en cómo una ciudad es diseñada, digamos. Entonces existió esa parte y también existió la parte de la pintura esta de Edward Hopper, Nighthawks. Si pueden búsquenla en Google o algo, porque ninguna descripción por palabra les va a dar una buena idea de lo que es. Pero sucede que de hecho Edward Hopper es como mi pintor favorito. Y la razón por la cual me gusta mucho su trabajo es porque sus pinturas son sumamente melancólicas, no vacías, pero sí son como muy solitarias. Son como melancólicas, solitarias, muy contemplativas. Y creo que esta es como la parte clave que Ridley Scott utilizó para sus películas, porque mucho del lenguaje visual de Blade Runner, bueno, tanto la original como la nueva, se centra como en el hecho de apreciar como el silencio del espacio. No sé si me explico.
Como... Sí, como el hecho de que se siente vacío, pero no solo por el hecho de que no hay nada, sino que la misma pintura como que cuesta encontrar algún sentido, hmm, como que no me lleva a nada, pero el ojo sigue buscando algo. me está diciendo que la pintura no significa nada. Es correcto, estoy Oh diciendo no, que no significa nada. oh no, opiniones diferentes. No digo que no significa nada, sino que el hecho de que yo trate de buscar algo dentro de la pintura Ujú, y no pueda encontrar nada, pero siga buscando, ujú. es parte en mi opinión, lo que el autor me quiere hacer sentir, o al menos es lo que yo siento Bueno, a partir de ellas. es que digamos, él utiliza mucho como un espacio visual vacío o casi vacío, en el sentido de que él Ujú. utiliza muy pocas personas en sus pinturas. Por ejemplo, en Nighthawks, me parece que hay 4 personas en la pintura, hay una Sí, pareja. hay una pareja, Ajá. el bartender y... Y otro comensal ahí, ¿verdad? Sí, Sí, solitario. y en contraste a esto, estos personajes habitan un mundo sumamente vacío. Y creo que eso funciona en el sentido de que sus pinturas se tratan mucho, de nuevo, como eso, sobre como el silencio del espacio, como eh, imaginar estos panoramas, bueno, no panoramas, paisajes vacíos, urbanos, es como muy chocante. Sí, porque vos ves aquí se ve desde afuera la ciudad, la obra. Y Ujú. no, les recomiendo que la busquen para que tengan una mejor idea. Busquen Edward Hopper en Google. Edward, creo que todo el mundo sabe cómo se escribe. Hopper, Hopper. Ujú. Y inclusive vos ves la calle y no ves automóviles, aunque se ve como estéticamente una ciudad que no tiene mucho sentido que esté tan vacía. Ujú. Y es que Edward Hopper trabajó principalmente durante el principio del siglo XX, como entre los 1910, no sé si se dice así, y los 20. Y entonces eso explora un poco como de la transición hacia las grandes ciudades que se empezaron a construir durante el siglo XX. Porque eso es un fenómeno relativamente reciente, como esas grandes ciudades como rascacielos y todo eso. Entonces eso captura un poco como el zeitgeist de esa época. Y creo que lo que Ridley Scott, volviendo a la película de la que estamos hablando, sintió al ver el trabajo de este mae, de Edward Hopper, cómo el espacio urbano puede como influenciar este acto como de sentarse a nada más como admirar el paisaje, como de hundirse en la soledad que uno siente al estar en la ciudad, tal vez. Scott sí menciona a Hopper en algún momento, es como una relación obvia que usted sí hizo. No, él sí lo mencionó. Sí lo menciona. Sí. Ah, ok. No sé en dónde, pero sí, él sí lo mencionó explícitamente. Ok. Pero, siendo más precisos, el man en realidad solo mencionó a Nighthawks, la pintura por la cual empezó a hablar. Pero yo que ya conocía la obra de Edward Hopper, sí pude ver como una relación más íntima, digamos, como a nivel conceptual en ese sentido. Entonces eso fue un poco como lo que influyó ese aspecto de la película. Ok. Sí, estoy tratando de encontrar el code exacto, pero no. Está un poco difícil. Vea, usted se mete a Wikipedia. Usted se mete a Wikipedia y usted busca Nighthawks, así como Control F Nighthawks, no sé cómo será en un teléfono, y usted lo encuentra. Puedo apostar dinero a que sí lo encuentra. Ok, aquí lo tengo. A ver, I Nighthawks. got money on this. Nope, no está. Me está molestando. Vamos a buscar con Edward Hopper. Nope. Mae. Ah, bueno, es que tiene todo cerrado. Ya. Vea, ¿usted está en Wikipedia en inglés o en español? En español. No sé si en español está. Tiene que estar en la parte de inglés porque fue donde yo lo vi. There we go. Ok. Gracias. No me Lo único llamen, que. no Sí, me llamen mentiroso. igual lo único que dice Ridley Scott da crédito también al cuadro Nighthawks de Edward Hopper y la historia breve de Long Tomorrow, escrita por Dan O'Bannon. No Bueno, tenemos exactamente el quote. Bueno, yo Parte de personalmente Wikipedia. no tengo la menor idea de cuál es esa historia, pero sí, el Mae sí mencionó como de nuevo como esa pintura fue una influencia para él. Y digamos, yo para escribir ese ensayo sí me di la libertad como de interpretarlo un poco. Eh, Ujú.
Eso fue como la reacción que vi, digamos, porque... Sí, porque no es exactamente tan obvio como, por ejemplo, Metrópolis. Sí, Que exacto. tenemos literalmente una metrópolis inmensa, masiva. Una cosa que noté muy particular de Metrópolis es que en esa película, que para ser sincero yo no he visto, pero la conozco, hay como un edificio que se llama la Torre de Babel o algo así, Ujú, que es como eh, monumento gigante, bueno, ni siquiera es un monumento, es un edificio de verdad. ujú. Este edificio gigantesco en la mitad de la ciudad que es un hito, es casi como un sitio de veneración. Y en Blade Runner el personaje de Tyrell tiene un edificio que funciona muy parecido. Y luego en Blade Runner 2049, Ujú. el otro más de Jared Leto, Neander Wallace, así se llama el Ujú. personaje de él, tiene un edificio que es como el triple o el Inclusive más grande, sí. cuádruple de grande, sí. Sí, muy interesante lo que menciona de nuevo en el mismo ensayo, es referenciando a estos edificios como hitos religiosos. Ujú. Porque, bueno, tal vez lo podría explicar un poco mejor, porque menciona un edificio babilónico, si no estoy equivocado, los Sí, de, zigurats de Mesopotamia, sí. mesopotámicos. Ajá. Sí, eso fue volviendo un poco, muchos, muchos años atrás en la historia de la humanidad. En la sociedad de Mesopotamia existían estos sitios de veneración que se llamaban zigurats. Y estos tenían como una forma física muy particular. Se asemejaban un poco como una pirámide, pero no realmente, pero sí tenían como un lenguaje muy parecido, como de fortaleza, como de verticalidad, como de escala, monumentalidad principalmente. Y el lenguaje arquitectónico del edificio este de Tyrell es sumamente similar a cómo se ven estos ziggurats. Les recomiendo que lo busquen brevemente en Google si quieren ver como de qué similitudes estoy hablando, pero sí creo que son como muy obvias. Y digamos, uno podría decir que es una similitud cosmética en el sentido de que solo se parecen físicamente, pero dándole un poco de crédito a Ridley Scott y a su equipo de diseñadores de producción y otras personas, me parece que la influencia es más que nada conceptual, porque una parte muy importante de Blade Runner es el mundo en sí de esta película y cómo ese se ha vuelto básicamente una pesadilla capitalista Ujú. maximalista, donde no existe un rastro de humanismo. Todo se basa respecto al consumo y a la producción. Entonces, viéndolo de ese ángulo, me parece que Ridley Scott probablemente escogió esta referencia, por un lado, por el sentido de escala y monumentalidad que estos edificios tenían, pero Ujú. más que nada era como para representar cómo es que una sociedad como esta, como la de Blade Runner, estos edificios han adquirido un carácter casi religioso, como son tan importantes para la sociedad futurista de esta película como un Ziggurat lo pudo haber sido para la sociedad mesopotámica. Entonces, es interesante cómo él se apropia como de los conceptos Ujú. arquitectónicos de monumentalidad, de escala y de otras cosas para representar ideas dentro del lenguaje del cine. Me Ujú. parece que eso es como un buen manejo de diferentes capas, digamos, Ujú. diferentes niveles de interpretación. Inclusive más allá de lo que pueda significar, tal vez escarbando más en el significado de estos edificios o algo un poco más, tal vez se pueda llamar rebuscado, Ujú. visualmente funciona, o sea, se ven imponentes y se ven... llama la atención de forma en que usted no puede negar la presencia de ese edificio en Ajá. el entorno. Ah, sí, claro, o sea, y eso me gusta mucho, me gusta que funcione en varios niveles, o sea, Ujú. creo que usted para poder apreciar como el diseño de este edificio, y bueno, y no solo el edificio, sino como de todo el mundo de esta película en general, Ujú. usted no necesita tener todo este trasfondo de conocer de la historia, la Ujú. arquitectura y Ujú. bla, bla, bla. Funciona como en un nivel superficial, Ujú. lo cual Funciona en un vacío, sí, exacto, exactamente. funciona bien. Ahora, tener este conocimiento le ayuda a uno como a tener tal vez un entendimiento más profundo, pero no es necesario. Exactamente. Ujú. Que es en gran parte la temática de Blade Runner. Usted puede empezar a diseccionar. No sé. Usted puede empezar a operar No, disecar no, eso no está bien. Usted puede abrir la usted película. puede desconstruir la Ah, película ok, ok.
en diferentes partes, significados y rebuscar y lo más que usted quiera investigar sobre la película, pero al final ver la película en un vacío funciona. Sí. Entonces para mí ese es lo que Ridley Scott y Denis Villeneuve en Blade Runner 2049 lograron en su mayoría. El mundo se siente real o realista, claro, más allá de la ficción. Ok, ahora, algo que sí me interesó mucho es que usted menciona mucho en el ensayo Ajá. cómo el entorno se comporta como un personaje. Madre, siento que me están entrevistando, qué raro que es esto, pero bueno. Y es que el ensayo es suyo. So. Sí. Gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por venir aquí a la cueva. Pero sí, eso es algo que me parece muy interesante porque en cierta forma tal vez los personajes no se comportarían de la misma manera si no fuera por su entorno. Al menos eso es lo que yo puedo sacar de la referencia, que el entorno se comporta como personaje. Más o menos. A ver. O sea, lo que usted dice es cierto de que el entorno influye sobre nuestro comportamiento y viceversa. El lado psicológico humano es una cosa súper complicada en el sentido de que nuestro entorno influye sobre nosotros, la manera en que hablamos influye sobre nosotros, cómo vestimos influye sobre nosotros, etc. Y todo es un ciclo. Entonces, digamos, el espacio influye en mí y yo influyo en el espacio y es cíclico. Un círculo vicioso. Ajá. Pero digamos, más que nada lo que yo quise decir en el ensayo fue que el espacio sirve como una manera como de amplificar o de reflejar las cualidades de los personajes. Digamos, como tomando por ejemplo el apartamento de Deckard, eso es como un espacio muy oscuro, muy vacío y sumamente sucio. Tiene como un feeling como muy sucio. No recuerdo bien si el apartamento estaba literalmente sucio, pero a lo que voy es que se siente como no se siente como muy acogedor, digamos. Entonces eso podría interpretarse como un reflejo de cómo el personaje de Deckard es sumamente solitario y vacío y como y lo vuelve desinteresado además. Ajá, sí, exacto, lo vuelve como desprendido de su propia humanidad. Que eso se amarra como con la temática de la película de que Deckard como que redescubre su propia humanidad a través de una replicante, lo cual nos hace a nosotros como audiencia preguntarnos, ¿pero qué significa ser humano en realidad? Y todo eso. Eso es un ejemplo. Muy a pesar de que inclusive el apartamento de Deckard es bastante grande. Sí, pero digamos... Pero no se siente ocupable, se siente como que algo debería estar ahí. Ajá, se siente como una cueva. Exactamente. Ajá. La falta de luz, el hecho de que se siente tan como una... Se siente súper deprimente. Una neblina, no. Una mejor palabra para una neblina. O sea, se siente como un ambiente denso. Una bruma, maybe, tal vez. Se siente abrumador. No. We gotta let that in. Cállame. El punto es que se siente denso. O sea, se siente como que no hay espacio para no se siente habitable, pues. Muy a pesar de que es un apartamento grande, que me parece muy interesante porque los apartamentos en ciudades así no dan paso a tener tanto espacio, es más como un lujo. No sé si eso quiere decir algo del personaje, aunque él nada más básicamente un policía, un detective. Sí, eso es una buena observación y no es algo que yo haya considerado, la verdad. El hecho de que el apartamento del mae es tan grande que lo hace uno cuestionarse ¿cómo? ¿Y por qué? Sí. Pero creo que la segunda película, Blade Runner 2049, creo que agarra esa parte del personaje y la resuelve de otra manera. Como que el apartamento de Kay, Ryan Gosling, en esta película es como lo opuesto casi. Para los que no vieron eso, Mendes acaba de persinar por alguna razón. Ryan Gosling, okay. Esa es la razón. Ok, lo entiendo. En esta película Ryan Gosling tiene un apartamento que es muchísimo más pequeño y también es más limpio y es mejor iluminado. Es como la antítesis del apartamento de Deckard. Exactamente, se siente como que el espacio está mucho mejor utilizado. Ok, tal vez pueda verse
como un reflejo como de cómo el mae es como una persona, bueno, persona entre comillas, no sé, Ujú. eso es otro debate, como más mecánica y organizada y, o sea, no tiene como el caos interno de lo que es ser realmente un ser humano, porque Ujú. al menos hasta el punto en el que la película empieza, y por cierto, si ustedes no han visto alguna de estas dos películas, por favor Ujú. vayan a verlas, especialmente la segunda. Sí, Eh, además si están preguntando, se puede ver perfectamente la segunda película sin haber visto la primera, hmm, aunque la experiencia no va a ser la óptima, digamos. sí, o sea, sí se entiende lo que pasa, Ujú. pero creo que se aprecia mucho más habiendo visto la primera. Sí, se aprecia más la construcción del mundo, más que todo. Sí. Bueno, estuvo ese paréntesis. De aquí, spoilers, por favor. Ujú. Vean la película, vean las dos películas. Tienen que sacar como un día entero para hacerlo, pero vale la pena. Entonces, el apartamento de Kay refleja todas estas cosas de él. Porque, digamos, al menos hasta el punto en el que la película inicia, eso es básicamente lo que él es. Él es un autómata. Él sí tiene como voluntad propia, sí la tiene, pero al final de cuentas él es básicamente una máquina. No es Ujú. literalmente una máquina, porque he encontrado gente que cree que los replicantes son robots y eso no es nada cierto, pero temáticamente es básicamente lo que él es. Entonces tal vez eso fue como una manera de reinterpretar cómo presentamos el espacio que alberga a esos personajes en la segunda película, a manera de no Ujú. repetirse. Exactamente, y muy a pesar de que, y es otra línea muy interesante que Villeneuve em, traza entre el personaje de Deckard y el personaje de Kay, que muy a pesar de que Deckard es técnicamente un humano, o al menos Ujú. él cree que es un humano, En es realidad, parte de un debate. en realidad no sabemos si Descartes es un humano y creo que no importa mucho. Sí, realmente no importa, y eso es exactamente lo que dice Ridley Scott, Sí. no tienen que saber. Mentira. Ridley Scott está seguido en que Deckard es un replicante. No había sido Ridley Scott el que dijo No, que no man. les iba a decir. No, ese fue Villeneuve. De hecho, viene a ser en la nueva película, en Ah, la que Deckard está con con Wallace. Y ujú, Wallace le dice como, usted fue creado para enamorarse de Rachel. Eso es, si es que fue creado. Ah. ujú. Entonces la pregunta se mantiene, lo cual por mí está totalmente bien. No siento que sea necesario saber si el ma es o no un replicante, pero bueno. Pero como nos gusta dar opiniones, ¿usted qué piensa? Eso no un replicante. Esa es mi opinión, creo que no importa. Pero... Hay opiniones que dirían, no, pero sí importa porque tenemos que saber todas las películas, deme todas las respuestas. Y eso para mí como que... Sí, a mí no, eh. para mí eso no tiene sentido. Para mí eso es algo que arruinó la magia de Harry Potter. Por ejemplo, Ajá, la sobredosis de información que tenemos sobre el mundo, entonces deja de sí. ser... Hace un tiempo hubo un meme en Twitter de cuando J.K. Rowling reveló que bueno, primero, hace años la Maya revelado que Dumbledore era gay. Y luego reveló Ujú. que Hermione nunca fue una mujer blanca. Y luego se puso a revelar todas estas cosas. Y la gente se empezó como a burlarse como de esto. En el sentido de que la Maya no estaba creando representación real, sino que estaba creando la ilusión de representación como diciendo, Ajá. todos estos personajes blancos, no eran blancos, jaja, I'm woke. Y entonces un meme en Twitter como de la gente poniendo como, did you know Y that además, Snape was actually three children in a trench coat o algo así? pero es lo que yo digo, uno se puede burlar de eso, porque uno no necesita todos estos detalles. Sí, Siento que exacto. tiene mucho sentido de lo que usted está diciendo de Blade Ujú. Runner, pero, digo, uno es humano, uno siempre tiene opiniones y uno siempre uno no puede ser imparcial. Entonces yo siento que, Bueno, no entiendo. come on, uno nunca puede ser imparcial. Yo soy de los que me suscribo a la idea de que Deckard no es un replicante, Ujú. pero eso es nada más personal bias, porque ciertos detalles de las películas me gustan más si Deckard no fuera un replicante. Por ejemplo, y de nuevo, estoy en los spoilers de la película, la hija de... ¿cuál era el nombre de la chica?
la replicante. Anna Stelling. No, ¿sabes de quién? No, en Blade Runner. La original. Rachel. Rachel. La hija de Rachel. Que se y llama Anna Deckard. Stelling. Ana. Ujú. El hecho de que haya existido me parece más interesante cómo se resolvería la lógica científica de cómo existe si uno de los padres no es un replicante versus que ambos sean replicantes. No sé, eso ya me parece que es como missing the point. Porque siento que eso no importa. Es que es otra historia que usted crea dentro de su propia cabeza. La cosa es que los más cogieron y tuvieron un hijo. That's it. Bueno, y que Rachel es una replicante, eso sí lo sabemos. Pero sí hay una implicación de que Deckard sea o no replicante dentro de esa relación. No sabemos. Porque no sabemos como audiencia si el problema es que si es que dos replicantes pueden tener hijos o si una replicante y un humano pueden tener hijos. Es que y eso no importa. Para mí sí importa, porque si ambos fueran replicantes, entonces es como haber creado una especie distinta. Okay. Y parte del punto de la segunda película es unir o eliminar la brecha que hay entre replicantes y humanos naturales. Y qué mejor manera de hacerlo con la hija de ambos. Exactamente, para mí, por eso a mí me agrada más la idea de que Deckard sea un humano. Okay. Porque es seguir eliminando la brecha entre ambas, entre comillas, especies. Sí. Pero bueno, volviendo al punto de... estábamos hablando del entorno comportándose como personaje. Y usted me está diciendo que yo estaba incorrecto en lo que estaba pensando. No incorrecto. No. A ver, yo no dije que usted estaba mal. Yo le dije que lo que yo dije fue una cosa, pero que lo que usted dice también es cierto. Nada más que no fue lo que yo dije. Sí, tal vez que yo saqué una conclusión distinta. Tal vez. Sí, pero está bien todo. Del texto. Sí. Pero está bien. Pero está ¿Realmente? bien. Está bien. Ok. You're fine, you're good. Otro ejemplo de cuando sucede esto de cómo el espacio refleja al personaje es cuando en Blade Runner 2049 es cuando Kay llega por primera vez y única vez en realidad al edificio de Neander Wallace de Jared Leto, que de entrada ¿Única vez? sí, él solo está en ese edificio una vez en la película. No, mentira, estoy pensando en el edificio del LAPD. He visto esa película como 6 veces, madre. Yo sé de lo que estoy hablando. Sí. Bueno, cuando él llega a ese edificio, que ya de entrada, o sea, hay como una toma externa de la nave del MAE, el Spinner, creo que así es como se llama en la película. Spinners. Sí. Volkswagen Spinner. No, mentira, es un Renault. Es un Renault. Es un Renault. Bueno, el Renault de Kay llegando al edificio este, y hay como una toma de afuera del edificio, y vemos como el carro va volando y pasa por encima del edificio de Terrell, el original, y se ve grande, y luego la cámara se hace para atrás y vemos que el edificio de Neander Wallace es gigantesco. Literalmente no se puede ver el tope del edificio. De hecho, un pequeño fun fact, no sé dónde vi esto, creo que fue como en uno de los videos que hizo como Weta Workshops, que fueron los que hicieron los efectos visuales de la película. Ajá. Al parecer ese edificio a escala mide 3 kilómetros de alto. Wow. Y me encanta ver, por ejemplo, y de hecho recuerdo una de las imágenes que estaba juntas en el ensayo. Estas miniaturas, primero que todo, son miniaturas, o sea, eso fue grabado en serio. Sí. Y las miniaturas son gigantes. Ajá, y que Dios los bendiga por haber hecho miniaturas en pleno año del Señor 2017. En vez de hacerlo completamente CGI. Exacto. Aunque Hubo el CGI de esta película es top notch. Por ejemplo, Rachel en la escena con Wallace y Deckard es, en mi opinión, la mejor cara CGI que he visto, punto. Totalmente. Pero, ¿usted vio Logan por casualidad? Logan. Sí. La de Wolverine con Hugh sí. ¿Usted sabe que la escena en la que aparece el doble de Logan, la cara del otro más es totalmente CGI? Sí, pero todavía uno nota como esa plasticina. Yo no noté, para nada. O sea, tal vez uno lo deja ir porque es muy bien hecho. Sí. Pero con Rachel es ver una persona. Sí.
donde se dobla la piel es increíble. Y no sé, mae, viéndolo desde un punto de vista tal vez hasta como más, entre comillas, poético, y ahí estoy empezando a ser pretencioso. La mae tiene como una tristeza en los ojos demasiado palpable. Sí, y eso es parte de lo grandiosa que es la animación de esa escena. ¿Por qué? Porque no le están dando demasiadas emociones. Le están dando una emoción muy constante, que es de tristeza. Y así se brincan el paso de tener que animar expresiones, que es donde se cae cualquier tipo de animación. Lo mismo pasa con Logan. Sí. El doble de Logan en realidad no tiene expresiones. Ah, bueno, sí, por eso. No se mueve. Por eso es más fácil de animar. Ok. Okay. Workarounds que utilizan los animadores para hacerlo ver más realista. Sí, claro. Pero sí, en general la animación, una parte, y ya nos estamos tal vez saliendo un poco del tema original de Blade Runner, pero es algo que me parece que uno tiene que decir, es la escena con la prostituta y Joy. Es interpretada por Ana de Armas y Mackenzie Davis, dos actrices fenomenales que todo el mundo debería conocer. Thank you, porque solo me sé el nombre de una. Sí, Mackenzie Davis estuvo en Black Mirror, en San Junipero. Es un capítulo que no he visto. Yo sí lo he visto. Y he visto capítulos de todas las temporadas, pero es que los veo. San Junipero es bueno. ¿Cuál era esa? Es el de San Junipero, yo creo que no. Es el de las chicas que se enamoran en los 80s, entre comillas. Pero... no, ese sí no lo conozco. Bueno, eso no es de lo que estamos hablando. Nada más un pequeño shout out a las actrices, aunque no es algo que vayamos a cambiar el panorama artístico de estas chicas. Pues sí, eso me parece que es una excelente escena. Sí. A nivel de animación, a nivel de actuación y a nivel de todo, o sea, es perfecta. Ajá. Ok. Bueno, no sé si tenemos algo más que decir sobre la arquitectura específicamente. Sí, el punto que no terminé de decir. Ajá. Cuando el mae llega al edificio de Tyrell. No, de Wallace. Que todo el edificio, por fuera, es como esta torre o pirámide o lo que sea, oscura, horrible, monumental, asamblea legislativa. Ey. O sea, si alguien está escuchando esto fuera de Costa Rica, creo que no lo van a entender, pero... Busquen la asamblea legislativa, no edificio de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Y perdón por eso, nos disculpamos en nombre de todo el país. Ey, a mí sí me gusta. A mí no, pero bueno. Ok, cuando el mae llega a ese edificio, por fuera es horripilante y así, pero cuando lo vemos desde adentro, es totalmente diferente. Por dentro es como cálido y se siente como muy real, como el material del que se ha hecho el edificio. No sé qué habrá sido realmente, no me quedó muy claro, pero tiene esta calidad, no sé si es como de piedra arenisca o areniza, no recuerdo cómo es que se llama, que es como una piedra como muy arenosa, o madera, es una de esas dos, y ambas funcionan temáticamente en el sentido de que por supuesto que la persona más adinerada del mundo aprovecharía para tener su edificio que por dentro fuera como el único espacio en todo el universo de esta película que se siente así como cálido y real. Aunque sea artificialmente. Pero that's the point. Y ese juego que hace como con la luz me parece totalmente magnífico, porque el uso de la luz es un recurso que se utiliza tanto en el cine como en la arquitectura. Entonces aquí digamos, lo estamos viendo como una película. Entonces al verlo de esa manera, nos detenemos a ver como, uy, qué hermoso que es esto, qué buenos encuadres, qué bien construido está este mundo. Pero yo me pongo a pensar, si yo estuviera ahí viviéndolo, me sentiría maravillado de ver como un espacio que fuera así como tan cálido y tan conmovedor, inclusive. Sobre todo si uno es un externo del edificio. Sí, exacto. O sea, porque si usted es como Neander Wallace que vive en el edificio y está ciego. Cierto, Wallace es ciego. Yo sabía que usted iba a decir algo de eso. Yo sabía que usted iba a decir algo de eso y yo le dije, suave. Stop. Wow, ok. Sí, completo. Olvidé ese detalle completamente. Wow. Entonces, y le da un sentido totalmente distinto porque no es para usted mismo, es básicamente para
Yo creo que es como para rajar casi. Sí, sí, básicamente. Lo cual no es una idea nueva en el mundo de la arquitectura monumental, digamos. Ujú. O sea, palacios, castillos, todos eran... Edificios de Amazon. Bueno, yo no sé, ¿verdad? Yo no sé. Pero sí, mucho de eso es como para rajar, como y eso es algo que se me está ocurriendo ahora. Pero como por ejemplo el maximalismo ornamental del rococó francés. Bueno, Ujú. no, mentira. Bueno, sí, el rococó francés, Ujú. digamos. Yo no tengo idea, Bueno, honestamente, de lo que está hablando. si me están escuchando, busquen rococó en Google y vean esas varas, que son como ornamentos por todo lado, todo está cubierto de oro y de estatuillas y de porcelana y de marfil y de mármol y es ridículo. Sí. Y todo era para rajar. Sí, no es para uno. Sí, ¿no? Porque no, primero que todo no es pragmático, no es, No es funcional, pero... no es funcional. ya... Y algo tan rayando en lo quiche puede, o sea, tan conglomerado, algo tan extenso a la vista, Sí. se no diría- vuelve cansado. Yo no o sé sea, si yo diría que es kitsch, porque... es que estoy pensando como estos, no sé si estoy correcto con lo que usted Bueno, habla primero- por rococó. bueno, el kitsch vino como cientos de años después del rococó. Sí, Entonces... sí, obviamente, yo hablo de quiche como no la propiedad estética, sino como esa idea de muchas cosas ocupando un espacio pequeño. Ok. Que como todos estos ornamentos, como todas estas, o todos estos ornamentos dentro de un espacio muy pequeño y tanto, siento que es cansado, entonces uno no lo hace por uno mismo. Ujú. Sí, no, eso en su momento fue una expresión de riqueza económica, básicamente. Ujú. Hago esto porque puedo. Sí, es para demostrar un punto, Sí. no es algo que uno está haciendo por uno mismo. Sí, no afecta... Iba a decir que no afecta la calidad de vida, pero en realidad uno podría decir que sí. Pero bueno, Sí, ya eso sería otro tema. sí. Ok. Bueno, tal vez aterrizando un poco las ideas de Blade Runner, podríamos hablar tal vez sobre nuestras opiniones sobre cada una de las dos películas Ujú. individualmente. Bueno, voy a decir de entrada, yo prefiero la nueva. Yo prefiero Blade Runner 2049 como película. Me parece que comunica mejor las ideas del original. Me parece que expande de una manera que no se siente repetitiva, no se siente como que la película se está repitiendo a la primera. Me parece que es como una obra más completa, me parece, como más directa. La primera creo que tiene una ventaja que nunca va a perder, y es el hecho de que fue sumamente influyente en su momento. Es una película que ha tenido un legado de 30, casi 40, wow, casi 40 años. 82. Sí, Sí, ya casi. wow. Wow. Y eso es algo que la nueva obviamente no tiene porque salió hace 2 años. Entonces en ese sentido la primera siempre va a estar como por encima, pero personalmente prefiero la segunda. Comparto la opinión de que la nueva Blade Runner 2049 es una película más sólida, es una película más consistente, además. Sí. Siento que la original tiende a desviarse tal vez del tema y de caer en cierto punto en estilo sobre sustancia, porque si bien el estilo es parte de la construcción del mundo, siento que a veces se enfoca demasiado en eso y no tanto en la historia en sí. Okay. Y para las personas que les gusta eso, claramente. Yo soy de la opinión de que estilo y sustancia podrían ser pensadas como una sola cosa, porque a veces en el estilo está la sustancia. Pero ese no es el punto de Blade Runner. Bueno. Yo puedo hacer ese punto, por ejemplo, con una película como... ¿cómo es que se llama esta que salió el año pasado? Mandy. Qué buena Mandy. Mandy, para mí eso es estilo sobre sustancia y el Vean, estilo es la sustancia. Busquen Mandy, película que salió el año pasado, 2018, con Nicolas Cage. Excelente película, a mí me encanta. Uh-huh. Pero muy poca gente la ha visto. Uh-huh. Y muy poca gente la va a ver. Lamentablemente. Probablemente.
Ahora, pero después de este podcast, nadie más la va a ver. exactamente. Ok, eso es parte de lo que yo pienso. Además, yo pienso que, y tal vez esto no creo que sea controversial, honestamente, pero yo siento que Denis Villeneuve es un director mucho más sólido que Ridley Scott. Se Porque está metiendo con los grandes. es que, y yo creo que eso también tiene que ver con la misma ventaja que usted le daba a Blade Runner, la original, de que tiene mucho más tiempo y es un clásico de culto, etcétera. Sí. Pero Denis Villeneuve no necesitó hacer un corte adicional de la película para Eso- hacerla buena. Eso es más culpa del estudio que del director. Sí, pero bueno, ¿qué tanto peso le da usted o sea, qué tanto peso tiene usted como director para hacer la película que usted quiere? Siento que Eso- también es culpa del director Mm, hasta cierto punto. Estoy en desacuerdo, pero bueno. No sé, siento que... Es que, mae, ese es el negocio. Si los productores dicen, mae, corta esa vara, usted corta esa vara. Y ya. Más bien... Pero entonces, más bien- ¿cómo más bien, Denis Villeneuve logró hacer la película que quería? pura fucking suerte, no sé. Bueno, siento que sí hay cierto factor del Más bien- director que influye en eso. Más bien es un milagro que le hayan dado Dune. Porque después de que salió Blade Runner 2049, fue un fracaso en la taquilla. Sí. Y, Y eso es culpa de todos ustedes. Bueno, no Mentira. los que están escuchando esto, Sí. pero sí. Y yo lo fui a ver 2 veces al cine, así que no me señalen. Pero bueno. Es que esta película, Blade Runner 2049, fue un fracaso en la taquilla. Ujú. Y cuando salió, alguien, no sé dónde leí esto, pero alguien dijo como, es la película de art house más cara de la historia. Y Sí, porque Sí. además fue una película cara de producir. Ahora, 150 millones. es una película que se ha mantenido... Es la película más cara donde nadie vuela. Wow. Eso lo, Wow. eso lo estoy inventando, no sé si sea cierto, pero ¿me entienden? Como Sí. es la película más cara donde no hay un personaje con una capa o algo así. Sí. Ok. Sí, sí entiendo eso, pero además hay un contrapunto de que es una película que ha mantenido ventas de Blu-ray y ventas digitales bastante sólidas, Ajá. al punto que ya recuperaron el dinero y ya se ha hecho ganancia de la película. Sí. Podría tal vez referenciar el artículo específico que había leído sobre eso, pero no lo tengo en este momento, claramente. Ok. Pero sí, vuelvo al punto que para mí Denis Villeneuve es un director mucho más sólido que Ridley Scott. Tiene también que- es por la cantidad de películas que ha hecho. No Exacto. ha tenido la oportunidad de cagarla tanto como Ridley Scott. Exacto, eso es lo que iba a decir. Es como, usted podría decir que Denis Villeneuve ha tenido un trabajo más consistente, pero eso es porque el mae ha hecho como 6 películas. Pero en ese mismo tracto, Y Ridley Ridley Scott Scott también tenía películas malas. Sí, sí. O sea, ese es mi punto. Siento que es un director tal vez más refinado Ajá. a la hora de su trabajo. O sea, como es tal vez un poco más quisquilloso. Como yo diría, por ejemplo, un Joaquín Phoenix moderno. Yo pensé que lo iba a comparar con David Fincher, porque él también es un director, pero... No, o sea, tal vez con algo un poquito más, digamos, conocido. O sea, para nadie es un secreto que los trabajos de Phoenix más modernos, más recientes, han sido papeles muy bien escogidos. Y yo siento que esa es la calidad que tiene Denis Villeneuve. El man ha sabido escoger bien sus trabajos. Sí, sí. Sí, se nota que el mae tiene como un amor real por lo que hace. Exactamente. El mae no hace lo que sea, el mae no es como que hizo Enemy, luego Sicario y luego lo contrataron para dirigir Avengers Endgame o algo así. Exactamente. No es como un ¿Usted sabía? Taika Waititi, voy a hacer una para mí y una para ellos. Sí. Igual lo que hizo para ellos no está mal. A mí me gusta Thor Ragnarok. Es Sí, vacilona. Thor Ragnarok es bastante decente. Pero, ¿usted sabe que Joaquín Phoenix originalmente iba a ser Doctor Strange? Y estoy tan feliz de que no sea Doctor Strange. Sí. Sí, eso hubiera salido mal. Sí. Ah. Pero bueno, Ok. no hate a Doctor Strange o a Benedict Cumberbatch o a Joaquín Phoenix. Nada más digo, Definitivamente no a Joaquín Phoenix. de fijo no. Pero bueno. Ok, entonces sí, en mi opinión, la nueva es mucho mejor. Un 10 de 10. Para mí es una película que no le cambiaría absolutamente nada. Igual. A diferencia tal vez de la primera, que sí Sí. tengo ciertos
detalles que sí me parecen tal vez innecesarios. Ok. Pero sí. Sí, yo opino igual. Creo que a la original yo le daría un 8 de 10. No, un 8 de 10, sí. Sí, yo Y siento un 8 de 10. Y a la nueva le doy un 10 de 10. Me parece una obra maestra, básicamente. Ujú, un clásico moderno. Sí. Eso suena un poco raro, pero un poco como pretencioso. Sí. Sí. Es un clásico moderno. Que, bueno, para mover al siguiente tema, queríamos hacer una pequeña reseña. Sí. Pequeña, hablando de varios minutos. Sí. Vamos a hablar sobre la película Midsommar. Vamos a hacer... Dirigida por Ari Aster, año 2019. Ok. Protagonizada por Florence Pugh y otro poco de gente que no conozco su nombre. Y Will Poulter. Danny Poulter. Will. Vamos a hacer bastantes spoilers de la película. Vamos a básicamente hablar todo lo que sucede en la película, que es importante. Entonces, de nuevo, si no la han visto, de una vez les decimos que es bastante recomendada, es de las mejores del año, Sí. probablemente. Sí. Primero, antes de hablar de esta película, es difícil no hablar de Hereditary, que es el trabajo anterior de Ari Aster. Ujú. Es una película que salió el año pasado, protagonizada por... Toni Collette. Y ahí sí que no em, conozco el nombre del resto del cast. sé que uno de los actores estuvo en esta The serie Naked de Brothers Band. The Naked Brothers Band. ¡Qué putas! Sí, sí. Cuando uno ve esa película, y de nuevo también vamos a hacer bastantes spoilers de esta película. En general me parece que es una película... Decir el término innovador, siento que está muy trillado Sí. en el 2019, porque ¿qué es innovador en este punto? Sí. Pero es una película muy única, Sí. eso es definitivo. Ajá. En especial en el panorama actual de las películas de horror, que Ujú. creo que hasta hace un par de años estaban muertas, básicamente. Sí, gracias a A24 tenemos películas de terror buenas. De nuevo. Sí. Hay otras que no son de, hay otras que no son de A24, pero sí. Sí, sí. Yo siento que este Para movimiento empezó... para los que no saben, A24 es una empresa productora y distribuidora de películas que desde que empezó ha distribuido y producido algunas de las mejores películas de la última década. Por ejemplo, Moonlight es una película de A24. ¿Sí? Sí, Sí. ok. Ellos tienen un Oscar, papi. De hecho, tienen varios. Tienen varios Oscars, sí, eso sí recuerdo. Ok, yo siento que ese movimiento de hecho empezó con esta película It Follows, se llama. lo mismo. Ajá. Es una película que, voy a ser honesto, no la he visto, Oh. pero he escuchado, básicamente cualquier persona que habla sobre películas en internet Sí. ha dicho que esa película es buena. Es muy buena, yo sí la he visto y es Sí. bastante buena, sí. Ok, Es muy diferente a lo que mucha gente conocería como horror, digamos. Porque y eso va de nuevo con lo que yo he hecho hace un momento, de que hasta hace poco el género estaba casi que muerto. Que en los últimos 10, 11 años las películas de horror han sido como la casa está embrujada, la muñeca, la muñeca, y hacen todo un multiverso alrededor de esa Ajá. estúpida muñeca. oh no, la niña está flotando. Sí. Fuck all of that. Sí, es toda la misma fórmula y obviamente vende, porque siguen haciéndolo. Sí. Pero me parece que el género de terror es sumamente abierto a hacer este tipo de películas. Ajá. Y lo fue en algún punto. O sea, películas por ejemplo como Poltergeist, Sí. o ¿cómo es que se llama la de... Polanski? Rosemary's Baby. Rosemary's Baby, que es probablemente mi película favorita de terror. Ok. Pero estos últimos años sí han salido películas muy interesantes en el género, como de nuevo por ejemplo It Follows, películas como Midsommar o Hereditary, O como Mandy, Us, Get Out, Suspiria. Suspiria, que es increíble y si no la han visto, véanla. Las dos, la vieja y la vieja y la nueva. Ujú. La original y la nueva, Sí. mejor dicho. Sí. Y Ari Aster tiene 2 entregas en este género, y por eso estamos hablando de Hereditary. Hereditary, para hacer como una pequeña sinopsis, y de nuevo, bastantes spoilers, entonces si no la han visto, Véanla. véanla por favor, en serio, es muy muy buena. Solo que
no la van a disfrutar. No es una película que se disfruta. Sí, no tiene una resolución Feliz. No solo feliz, sino tal vez satisfactoria. No, yo diría que es satisfactoria. Pero... Esto es un psicópata. ¡Ey! Ok, yo también la disfruté. Y disfruté mucho el final. Pero es un final que no... Es peculiar. No es común dentro del género. Ajá. Y no es común en una película en general. Sí. Y eso aplica también para Midsommar. Sí. La película se trata sobre una familia que está... Están llorando la muerte de su abuela. Ajá. Y... alrededor de unos 20 minutos en la película, 10, 15 minutos. ¿Qué? Que muere... No, eso pasa mucho después. Ajá. Sí, eso pasa. Yo siento que es muy eso empezando. Eso pasa como media hora dentro de la película. Ok. Bueno, no hemos dicho de lo que estamos hablando. Ok, el punto es que la hija menor de la familia, que tiene algún tipo de discapacidad mental... En realidad no sabemos si tiene alguna discapacidad mental. La madre nada más es como... Es diferente, no sé. Bueno, tiene algún tipo de peculiaridad. Ok. No sabría cómo llamarle a eso. El punto es que ella muere. En una escena, la madre está en la escuela, la niña está en la escuela y ve que un pájaro choca contra la ventana y lo que la madre hace es salir y con unas tijeras decapita al pájaro. Uh-huh. Entonces ahí tiene una idea de... Y guarda la cabeza. Y guarda la cabeza. Pero todo vuelve de nuevo al final porque ella es así. Sí. El punto es que ella muere y la película... Decapitada, por cierto. Sí, decapitada. Horriblemente decapitada. Sí, ni siquiera es que es por un corte, o sea, es decapitación por impacto. Yes. Es una de las mejores escenas del año pasado, ¿sí? Sino que está probablemente en el top 5 de escenas del año pasado. Es probablemente lo más tenso que yo estuve en un cine durante el año pasado. Sí, gracias a Cine Magali. Sí. Bendito seas, patrocínenos Cine Magali. Sí, please. Vamos a decirle a todo el mundo que vayan a ver todo lo que ustedes ponen, aunque sea Bohemian Rhapsody, que apestó, pero ustedes la pusieron. Pero también pusieron Midsommar, entonces no me puedo quedar. Sí. Ok, la chica muere y la película hace la transición a la familia ahora llorando la muerte de la hija. El punto es que la película se mueve a partir de ahí en varios eventos sobrenaturales. Sí. Y se desenvuelve en que todo era parte de un culto demoníaco. Ajá, satánico. pero no satánico. Ok, adoran a un demonio. Que no es Lucifer. Sino Paimon. Sí. Paimon. Que por cierto lo busqué y hay muy pocas referencias sobre Paimon. La película de nuevo trata sobre temas familiares. Ajá. Familias disfuncionales que, como había mencionado Golcher hace un tiempo que nos vimos, creo que sería mejor que lo diga usted, de hecho. ¿Específicamente qué? Que los trabajos de Ari Aster revuelven sobre esta temática. Ari Aster le gusta mucho trabajar sobre familias disfuncionales, pero no en un solo sentido, sino más bien en un sentido general, digamos. Él tiene un cortometraje que creo que Méndez no lo ha visto. No lo he visto todavía. Okay. Jiji. Tiene un cortometraje que se llama The Strange Thing About the Johnsons. No recuerdo muy bien cómo se llamaba, la verdad. Puedo buscarlo mientras explica. Mendes is on the case. Pero bueno, el man tiene ese cortometraje que trata sobre una familia y no quiero decir mucho al respecto porque cuando yo lo vi por primera vez yo no sabía de qué se trataba y fue bastante chocante. Pero era una familia disfuncional. Luego Hereditary es totalmente sobre una familia disfuncional. Y Midsommar trabaja dentro del marco de esa temática para arrancar la historia, digamos. Sí, como que la familia del personaje de Dani, de la protagonista, es una familia... Bueno, realmente no sabemos mucho sobre la dinámica de la familia, pero la película arranca con que la hermana de Dani pues comete suicidio y también mata a sus papás de una forma muy cruel. Uh-huh. The Strange Thing About the Johnsons, exactamente. ¿Así se llama? El título, sí. Yes. Sí, o sea, los trabajos... Cuando esté editando este episodio pongo como sonidos como de béisbol, como o puro honks. Sí. Ok, sí, los trabajos de Ari Aster hasta el momento son
Hereditary, o mejor conocido en el español como El legado del diablo. Y mi favorito, Midsommar, el terror no espera la noche. Exactamente, así es. Dios mío. Y Golcher me va a cagar en la pronunciación, pero Munchausen, Ya. sí, que es también un cortometraje. Ese no lo he visto, pero sí lo conozco. Sí, un cortometraje. Ya. Ok. De eso sí no tenemos demasiada información. Además de que salió en el 2013. Ok, go figure. Pero bueno. De nuevo, como que a Ari Aster sí le gusta mucho como, de nuevo, esta temática de la familia disfuncional. Y en Midsommar, ok, de nuevo, como que la historia arranca por eso, que esa tragedia que mencioné. Pero también, en el caso de Midsommar, existe una dinámica en los personajes principales que es similar a la de una familia, en el sentido de que es como una temática muy importante en la película, la familia. Más bien, no sé si se acuerda de la escena en la que Dani está como en un... la madre se acaba como de tomar un té de hongos o algo así. Cuando llegan a Suecia. Ajá. Bueno, cuando llegan a Hälsingland. Hälsingland. Ya. Hälsingland. No sé, yo no sé hablar sueco, entonces me van a disculpar. Nadie que habla sueco. Excepto los suecos, Andrés. Nadie en este Espacio. exactamente habla sueco. Hälsingland. Cuando llegan a Hälsingland, que todos están como en hongos, como tripeando en hongos. En un momento, el personaje de Will Poulter, que se llama Mark. Ya. Uh-huh. Él dice como muy por encima, así como muy casualmente, ustedes son como mi familia de verdad, no sé qué. Y en ese momento Dani como que, no sé, como que empieza a tener un mal viaje. Porque sí, por el hecho que le mencionaran a la familia, además. Sí, exacto. Como sucedió en unas cuantas escenas atrás, cuando ella llega al apartamento de los chicos y Pele le menciona que él entiende por lo que está pasando y tiene un ataque de pánico por eso. Por cierto, qué buena la actuación de esta madre. Es increíble. No solo en esa escena, sino que en el 80% de la película, diría sí. yo. 85%. Sí, 85% de la película. Sí, la actuación es impecable. Especial esa primera escena. Wow, esa primera escena es impecable. Uh-huh. Sí, 10 de 10 para esa primera escena. La representación de esta chica sobre un ataque de pánico es muy realista. Sí. O sea, se siente... No es que se siente personal, sino que usted entiende el proceso del personaje en ese momento. Claro. Y todo es por la actuación de esta madre. Sí. Muy, muy bien. Que en comparación a las últimas escenas se siente extraño, pero supongo que lo vamos a referenciar más adelante. Sí, cuando vayamos avanzando un poco. Pero uh-huh. Es que en esta primera escena, o sea, hay tantos como pequeños detalles como del guión y de la actuación de la madre. Porque la última vez que la vi, que fue cuando estuvimos viendo el Director's Cut, el corte del director, uh-huh. Que creo que vamos a hablar más de eso en un momento. Sí. Además, si no la han visto y siguen escuchando esto porque son masoquistas, recomiendo que vean la versión del director, no la versión teatral. Bueno, si tienen la oportunidad de verla en el cine, bueno, no sé si lo recomendaría porque el público en esta película siento que es un detractor gigantesco. Ya llegaremos a eso. Sí. Okay. En esta primera escena, en la primera escena hay una parte en la que Dani está hablando con Christian por el teléfono. Y la manera en la que su conversación está construida es como muy sutil, porque en la superficie es como una conversación X, como entre una pareja, lo que sea. Pero la última vez que la vi, la película, noté cómo Christian la obliga a ella a disculparse por preocuparse por su familia. Uh-huh. Y eso como que ayuda demasiado a construir al personaje de Christian como un manipulador infeliz. Sí. O sea, eso fue algo que notamos Méndez y yo respecto a la película, a las diferencias entre el corte del director y el corte teatral. Uh-huh. Así se llama. Okay. Theatrical version. Sí. Que en el corte del director el personaje de Christian es mucho más un infeliz que en el corte teatral. Uh-huh. Que honestamente no entiendo por
qué razón cortan tanto las escenas en las que Chris es realmente un desgraciado, una basura de personas. Sí, de hecho, en el corte teatral, el personaje de Chris es más como un novio ausente y Ujú. como irresponsable, pero el más es como muy pasivo. Ujú. Es como no le importa nada. Y en ese caso, en ese sentido es como difícil como realmente sentir la emoción de la resolución de la película, a la cual ya nos referiremos. Ujú. Pero en el corte del director, que vemos como Christian es sumamente egoísta, manipulador, vagabundo, aprovechado Ujú. y de otras cosas, ahí es como más fácil entender, ah, ok, sí, sí entiendo por qué le hicieron esto a este personaje, sí se lo merecía. Exactamente, y eso es otra cosa, uno, a medida que, y esto sucede más en la versión del director, uno empieza a empatizar con lo que usualmente en una película de terror convencional serían los villanos de la historia, Kind of, sí. que en este caso Digamos, sería el pueblo al que llegan. Ellos son una comunidad, los Horga. los Harga, ajá, Harga, Yo creo que es Horga, se escribe Harga, pero se pronuncia Horga, creo. pero de nuevo Al- ninguno de los dos hablamos sueco. Algún sueco va a escuchar esto y va a decir, vea, estúpido, no sé si sí. El punto es que ellos son básicamente los antagonistas de la película, porque a medida que progresa la historia, se va revelando que son una So- comunidad pagana muy ritualista y... Sí, son un culto pagano, básicamente. Exactamente. Y una película convencional hubiera hecho un tipo de... Lo único que puedo pensar es una película como Hostel, por ejemplo. Que llegan a un hotel, el hotel es todo bien, pero luego los Y luego del hotel... descubren que no todo es lo que parece. Exactamente, y es luego los más tratando de huir de la Ajá. situación, y en cambio aquí como que se desarrolla de una forma más imparcial, diría yo, porque te hacen pensar que sí, ellos hacen estas cosas malas, pero ellos tienen una razón por qué la hacen. Ajá. Sí, o sea, no son solo asesinos que matan porque matan, sino que es... Exactamente, sino que no solo es algo religioso, sino algo espiritual. La forma de vida de ellos y cómo impactan la vida de Dani Ujú. es lo que al final hace que el personaje principal decida lo que vaya a hacer. Creo Sí. que ya mucho preámbulo, lo que sucede al final, de nuevo, para la gente que no lo ha visto y sigue escuchando, eh, hay una serie de asesinatos o bien sacrificios, Sí, sí. una serie de sacrificios que están haciendo los Harga, Horga. Jorga, Jesús, parte de el festival de verano, Ajá. el Midsommar, que Por es... cierto, que quería hacer un paréntesis. Ujú. En los trailers siempre dicen como, bueno, sí, en los trailers siempre estaba esta frase que decía como, este festival solo se hace cada 9 años o cada 90 años, no me acuerdo. Y en la película, es como cada año. sí, Sí, eso es un toque extraño. eso está raro. Como que en un toque pelea y dice como, aquí están las May Queens de los años pasados, como, y todas son fotos, entonces, Ujú. ¿qué? Sí, son un montón. Sí. Y son varas súper recientes. De hecho, una vara que yo he notado por parte de A24 es que los trailers son pésimos. O sea, son Sí. pésimos para representar lo que es la película en realidad. Sí. Y es parte porque tienen que Tiene que venderla. exactamente. Que A24, gracias al señor, son realmente muy buenos en eso. Por eso podemos tener películas como esta, como Ghost Sí. Story, etcétera. Ghost Story es de A24, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Bueno, siguiendo. Chao. Hay una serie de sacrificios Ajá. que culminan en un sacrificio final. Y la reina de mayo, The May Queen, que es es elegida por parte de otro ritual de baile. Ajá. Es básicamente un juego. Exactamente, básicamente un juego, y el que gana termina siendo la que gana, porque es una chica, termina siendo la reina de mayo. Ujú. Entonces la reina de mayo decide quién va a ser el último sacrificio. Sí. En este caso, Dani, el personaje principal, termina siendo la reina de mayo y le dan a escoger entre Chris, el novio, y uno de los Harga. Jesús.
uno de los Horgan. Y ella claramente decide que Chris va a hacer el sacrificio. Entonces terminan Sí. sacrificando a Chris quemándolo vivo. Y la razón detrás de esto es que hay dos narrativas sucediendo al mismo tiempo. Una es que los Horga básicamente manipulan a Dani y a los demás para que todo esto suceda. Es como su plan maestro, digamos. Pero al mismo tiempo está la búsqueda de Dani por empatía y por como una sensación de cierre y de escapar a su relación. Y entonces los Horgas se aprovechan de esto para darle todas esas cosas de una manera moralmente cuestionable, diciéndolo de una manera ligera, pero que también les sirve a ellos, porque ellos quieren quieren tener como su May Queen y quieren tener los sacrificios. Entonces eso es como muy parecido, según entiendo, a cómo operan algunos cultos en la vida real. He leído de gente que ha visto esta película y dice como que eso es lo que algunos cultos hacen, como que desmoronan a las personas para reconstruirlas a partir de empatía, como para crear una sensación de hogar dentro de ese como la culto. familia Manson, por ejemplo. Ajá, algo así. Entonces en ese sentido es como sumamente perverso. Que lo cual me recuerda a una cita de Ari Aster que dijo que esta película es como un cuento de hadas perverso y no hay una mejor manera de escribirla. Algo que yo le decía a Golcher cuando salimos de verla en el cine, de nuevo, en Cinema Gali, Sí. please sponsor us. Es una película igual que Hereditary, que es algo que me cuesta encontrar en películas de terror modernas. Es una película que se siente malvada, Sí. realmente malvada, Ajá. como perversa en su núcleo. Y no solo por las cosas que suceden, sino la forma en que la muestran. Porque es nada más como, hey, esto está sucediendo. Sí. Inclusive, más que todo en esta última película, que de nuevo, todo es de día, todo es color de rosas, todos son flores, pero detrás del escenario están mutilando personas y haciendo cosas que, de nuevo, a nuestra moral están total y completamente incorrectas. Sí. Entonces la juxtaposición de ambas estéticas lo hace aún más malvado, Sí, más macabro, esa sí, es la macabro. palabra. Tanto esta película como Hereditary tienen como una vara que es como que a Ari Aster le gusta mucho explorar la belleza de lo grotesco, tal vez. O sea, a él no le molesta mostrar personas grotescamente mutiladas en la pantalla. Pero parte de como de algo más grande, tal vez. Sí, o sea, él no lo hace de manera gratuita, no es como este tema de el que hizo Hostel. Sí, no es barato. Ajá. Que nada más. No es gratuito. No Sí. es gratuito, porque sí existe una historia, sí existe una intención detrás de lo que se está mostrando. Entonces, sí funciona. Y entonces a él le gusta mucho como explorar como la belleza detrás del... Como que la belleza que existe como en la mutilación, en la sangre, como en la carne expuesta, como en todas esas cosas. Sí, no es ser sangriento solamente por ser sangriento. Exacto. Pero creo que el hecho de explorar la belleza de lo grotesco es como un recurso muy rico, tal vez. No me gusta usar esa palabra, pero creo que sí lo es, porque Sí, no, nos obliga. Sí, I know. Creo como que nos obliga a encarar algo que normalmente no estaríamos como pensando en eso, como en Midsommar, cuando Kristen se encuentra cuando el man se encuentra a Simon y el man está horripilantemente mutilado, tiene como flores metidas en los ojos, Tiene como unos pulmones salidos, inclusive el man está vivo porque está respirando. Ajá. Esa ahora se llama Blood Eagle, por si quieren buscarlo, aunque no sé si quieran buscarlo. O al menos es una referencia a el Blood Eagle. Que sean los vikingos, creo. Sí, si han visto Vikingos saben qué es. Si no, perfectamente lo pueden googlear y les van a salir miles de imágenes muy gratificantes. Entonces, en esa escena, es como que lo que se presenta en sí es horripilante, pero la presentación es tan exuberante y colorida. Iluminada. Es una disonancia cognitiva demasiado rajada. Y eso a mí me gusta. Me gusta que
que las películas nos incomoden. Obviamente dentro de cierto margen. Sí. Y con una intención. Sí, no es nada más que va a ser incómoda por la gracia de ser incómoda. Pero eso hace que ver la película se vuelva un reto para nosotros. Sí, no es una película que usted pueda simplemente recostarse y disfrutar un par de britas. Sí. No, porque uno tiene que hacer un esfuerzo. Sí. No es una película que simplemente te están dando... No es una película que lo toma usted de la mano y dice, te voy a enseñar esta historia tan bonita. Era así una vez. No, es una película que lo tira a usted y le dice, madre, a ver qué hace. Exactamente. Survival cinema. Sí. Bueno, tal vez yo usaría esa descripción más para Hereditary, porque esa película es más cruda, en mi opinión. ¿Más cruda? Sí. Tanto emocional como visualmente. Pero igual... Sí, diría que emocionalmente, pero visualmente. ¿Se acuerda de la escena cuando decapitan a la niña? Sí, pero es nada más una escena. No es que están convirtiendo personas en muñecos literales. Y luego al final cuando aparecen los más decapitados y el cuerpo de la... todo descompuesto. Sí. Bueno, sí, tienes razón. Y también es que yo siento que lo más brutal, o digamos lo más fuerte que me está presentando Midsommar es todas estas cosas tan horripilantes versus este lugar tan hermoso y tan paradisiaco. Entonces siento que esas dos ideas chocando entre sí es lo que lo encuentro más chocante. Ajá. Sí, Pero sí, no es tan emocionalmente estresante no. O tensa como Hereditary. Es más como confuso, pero solo es confuso por el hecho que nos está obligando como a cuestionarnos nuestros cánones de belleza y la manera en la que percibimos como lo grotesco de nuevo. O sea, ok, pues creo que este es un buen segue para hablar de nuestra experiencia en el Magali. Okay. Brevemente voy a decir que yo vi Midsommar en mi casa antes de que Méndez y yo fuéramos a ver al Magali. Sí, Golcher ha visto la película 3 veces, yo la he visto 2 nada más. Mi primera vez fue viéndola en el Magali. Y digamos, yo cuando la vi en mi casa, hubo varias escenas en las que cosas muy extrañas están sucediendo en la pantalla y mi reacción es nada más como, ¿qué es esto, por Dios? Sí. Pero cuando estábamos en el Magali... Sí, cuando estábamos en el Magali, y esto me pasa muchas veces con muchas películas, que hay algo que está retando, digamos, como lo convencional y lo que termina siendo es como muy raro. Y para mí tal vez es chocante y en el momento es como impresionante y tenso, incómodo, pero la gran mayoría de la audiencia tiende a reírse. Sí. Que es muy natural y no puedo culparlos por ser así, pero siento que es lo que yo hablaba de la experiencia en el cine. Va a ser muy diferente si logran verlo en una sala de cine con bastantes personas que viéndolo ustedes solos. Ahora, si tienen la opción de verla en el cine, háganlo, porque igual hay muchas cosas que sacar de la producción en una pantalla grande y un buen sistema de sonido versus en la casa, a menos de que usted pueda soportar esas dos cosas en su casa, buen sonido o en la imagen. Que yo creo que ninguno de los dos puede. Yo no. No, buen sonido yo no tengo. Pero para los que no tienen, para los que nos están escuchando, Méndez acaba de señalar su enorme pantalla que está en su cuarto. Sí. Ustedes no pudieron ver eso. Sí. El punto es que es una película que no se traduce bien en su conexión con el público o con un público grande. Es como, por ejemplo, y obviamente tenía que utilizar esto de ejemplo, Joker. Supongo que la mayoría de ustedes la han visto, pero hay una escena, que no voy a entrar demasiado en detalles para los que no la han visto. Hay una escena en Joker que hay un asesinato que luego está seguido de algo que es relativamente cómico, pero lo que sucedió antes, supongo yo que la idea del director, y no puedo asumir completamente esto, pero en mi opinión el director quería hacer una escena incómoda, una de este tipo de escenas incómodas, tensas, pero la gente tiende a reírse y a verlo como algo cómico. Si usted es de ese tipo de personas, go for it, usted va a tener cientos de personas a la par
teniendo la misma experiencia, pero si no, puede encontrar una mala experiencia en esa situación. Sí. Y eso fue una de las razones por las cuales yo quería verla en el cine. O sea, bueno, primero era como para tener como la experiencia de verla en una pantalla grande con buen sonido, lo cual sí tuvo resultados. Sí. Y también era como para ver bien cómo sería la reacción de la audiencia a estas cosas. Digamos, hay una escena cuando Christian está con la chica pelirroja, Maya. Maya. Se llama Maya. Ah, Maya. Ok, sí. Maya. ¡Ah, Maya! Ah, ya. Ok. Cuando Christian está con Maya en el lugar este donde está el libro sagrado o lo que sea. Que están como rodeados de mujeres. Ah, ok. Sí, esa escena. Sí. De nuevo, supongo que ya los que están escuchando esto Sí, ya no la sé vieron. por qué estamos reservando tanto estos detalles y... Bueno, la cosa es que Christian está cogiendo con Maya. Maya es una muchacha de los Harga, ¿ok? Ujú. Entonces, como que están en lo suyo. Y de la nada, los más están rodeados de mujeres desnudas. Ujú. Que están como haciendo cánticos raros como para... No sé ni para qué. Como cánticos o tal vez simulando los gemidos de Maya. Ajá. Y esto es un tema que sucede a través de toda la película, como estos sentimientos en grupos de tal vez como esta empatía y tratar de al chile meterse en las emociones del personaje en el que están tal vez imitando. Que eso es lo que en mi opinión parece, nada más están como imitándolo Sí. para entrar en tal vez como en algún tipo de armonía. Yo creo que es más como para hacer ejercicio de la empatía. Porque Ujú. hay un paralelo entre esa escena y lo que está sucediendo al mismo tiempo con Danny. Ajá, con Danny, que se acaba de dar cuenta que Chris, el novio, Ajá. está teniendo sexo con Maya y obviamente es chocante para Ajá, ella. y la mamá empieza como a llorar y gritar y todas Sí, las como chicas empieza a tener un ataque de pánico o Ajá, algo y, así. y todas las chicas empiezan a imitar lo que está haciendo a manera de decir, hey, yo te entiendo, yo me siento igual. O sea, como Exacto, como para compartir el sentimiento. Ajá. Pero bueno, a lo que iba con eso era que durante esa escena, cuando Christian está con la chica esta y están rodeados de mujeres gimiendo y haciendo otros cánticos ritualísticos raros, en un momento una de las mujeres como que se separa del grupo y empieza a empujar a Christian. Desde el trasero como Sí. como para ayudar al proceso, porque la chica está teniendo sexo con Chris porque le garantizaron el permiso para hacerlo para poder traer un hijo al mundo, pues. Sí, yo creo. Porque parte las problemáticas de la de la comunidad es que como es una comunidad cerrada, pueden llegar a correr con problemas de Incesto. incesto, esa es la palabra, soy yo inbreeding, de incesto. Entonces ocupan personas externas, y esto mismo lo mencionan los Harga en la película, Ajá. que necesitan personas externas para impregnar mujeres de los Harga. Entonces eso es lo que está pasando, las chicas necesitan que ella quede embarazada de Chris, y por eso siento que es parte de por qué la están ayudando, porque necesitan Sí. que eso suceda, pero sí. es súper tenso y súper incómodo y la gente Ajá. empieza a reírse. O sea, sí, y eso es lo que yo iba a decir. Cuando yo vi esa escena por primera vez, yo simplemente estaba como boquiabierto, como, madre, ¿qué putas está pasando? ¿Qué es esto? Ujú. Y luego en el cine, la gente se estaba riendo. Sí, es Como, extraño, ¿qué? es una experiencia extraña. Cuando yo ya la vi aquí en la casa solo, inclusive lo que estaba viendo era el corte del director. Sí. Sí, fue una experiencia totalmente distinta porque yo estaba viendo eso ya con esa expresión de incredulidad, de qué está pasando, por qué esto está pasando y de esta manera. Ujú. Eso me recordó un punto que quería traer de la película, que es una de las críticas que tengo sobre la película. Hay un personaje, se llama Ruben. Rubén, sí. Ruben es un producto de incesto, entonces Tiene como la cara desfigurada. él es como, él es técnicamente un discapacitado. Realmente no sabe muy bien como... No entran en detalles de Ajá. qué es lo que él tiene, pero es visualmente un personaje pues discapacitado. Sí. Y en la película llaman
que Ruben no tiene la cognición nublada. No tiene sus pensamientos nublados por cognición normal. Ajá. Entonces como que lo toman como algún tipo de... Como que el mae está iluminado o algo así. Como está iluminado, no Ajá. está influenciado por el mundo real. Sí. Me parece que el personaje es innecesario, honestamente. Sí, pero el problema con eso es que es innecesario porque no lo desarrollaron bien. Porque creo que si hubieran hecho algo más con él, hubiera sido una buena adición a la película. Pero así como está, es como... Y es que la escena en la que lo introducen es como muy extraño, como a nivel de cómo la escena está editada. Como que están estas tomas amplias de los más como comiendo en unas mesas enormes y de la nada corta a una toma súper cerrada de la cara del mae y luego corta de vuelta a las mesas. Es como, ¿sabes? Pero ¿quién Sí, es ese como, mae? sí, como que está ahí y punto. Y luego, digamos, Sí, pero las digamos, escenas en las que... la toma está tan cerrada que realmente no sabemos dónde está ese mae. Entonces como, ¿what? ¿Ese mae está ahí? ¿O quién es? Sí, ¿O sí, qué no está hay una pasando? relación espacial a dónde está. Ajá. Y de nuevo, yo siento que esto viene al punto. Además, Ari Aster, en una entrevista, el mae dice que la película, que el corte del director es una película suficiente, Ujú. que es suficientemente decente al parecer de él. O sea, él lo que quería hacer era una película de 4 horas. Y siento que hay muchas cosas que tal vez se pierden de eso, como por ejemplo una escena que está completamente eliminada de la versión teatral, Ajá. que es un ritual El de noche. de noche. Sí, qué buena escena. Además después del primer ritual en el que se suicidan dos ancianos. Esta escena tal vez no sea tan necesaria para la experiencia completa de la película, pero hay detalles que eluden a esta misma escena, como lo que dice el niño, que lo del sacrificio para la naturaleza, etcétera. Sí, Y además... en esta escena y en la anterior siendo la escena en la que los dos ancianos se tiran del... como que una le sirve a la otra. Sí, y digamos, en estas dos escenas como que se establece muy claramente cuál es la posición de los Horga respecto a la muerte. Que ellos dicen como la muerte es parte del ciclo natural de la vida y rechazarla o temerla o llorarla inclusive es como un irrespeto a la naturaleza o algo así. Y eso, cuando eso sucede, como que el personaje de Dani está como la madre está como muy atenta. La madre no está perturbada ni llorando ni nada. La madre nada más está escuchando. Y ahí es cuando la madre empieza como a interiorizar su propio proceso de duelo, digamos, respecto a la muerte de su familia. Entonces ahí es como cuando se empieza a plantar la idea de que así es como el culto se apropia de ella, digamos. Y eso es como ella encuentra en este culto en los Horga como una respuesta a la empatía que buscaba, el cierre que necesita para dejar ir a la familia. Y creo que eso es como la idea más fuerte de esta película, que a veces las respuestas que busca la gente no son como las más sanas. Y pues eso es como un tema muy fuerte, muy presente en la obra de este tema de Ari Aster, que como el lado feo de la humanidad. Y eso es como, creo que lo que usted decía, como que la película es malvada. Porque fácilmente la película pudo haber terminado con que los maes escapan y le hablan a la policía y la policía viene y arresta a todo el mundo y Danny y Christian salvaron el día. No. Esta película y Hereditary terminan de manera que la película le dice, vea, a veces el mundo es un lugar horrible y no hay nada que podamos hacer. Y ya. Además que rodar con él y punto. No hay nada más que hacer. Sí, y a veces eso es lo que la gente busca, porque la gente es horrible. Creo que usted tiene varias cosas que decir sobre la música más que yo. Bueno, no sé si mucho, pero quería mencionar brevemente que la música de esta película la hizo un madre que se llama Bobby Krlic, o Krillin, no sé cómo se pronuncia el apellido de este madre. se escribe Krlic. No escatimaron en vocales. Este mae tiene un proyecto de música electrónica como Dark Ambient, Noise, no sé cómo llamarle, que se llama The Hacks and Cloak, que sacó un solo disco hace, me parece que 6 años. Y la música de ese disco es como
Es como la banda sonora de una película de horror, pero más convencionalmente hablando, como mucho silencio, como sonidos de fondo, y de la nada hay un grito, y todo se pone como muy ruidoso, y todo de nuevo se corta como silencio. Es como muy experimental y muy extraño. Entonces cuando yo me enteré de que este mae hizo la música de esta película, dije, ok, tiene sentido, tiene mucho sentido. Resulta que la música de esta película no tiene nada que ver con lo que el mae hacía antes, cero. Más bien es como muchos violines, muchas creo que mandolinas. Sí, muchos sonidos de Arpas también. campanas. Ajá. Que le da un montón como esta estética de la película como de cuento de hadas. Como que todo se siente como muy celestial y lindo. Muy veraniego. Exacto. Y al fin, y ya cuando como la película se acerca más al final, como que ese aspecto de la música como que es amplificado. Y todo se siente como más dramático y más como, de nuevo, como exuberante, como, sí, como lleno como más de... fantástico. Ajá, exacto. Y eso me encantó bastante. Siento que refleja muy bien como la locura que va creciendo a lo largo de la película. Me gustó bastante. Sí. Okay. Muy buena música. Aparte de eso, dos cosas que siento que se llevan muy de la mano, que sería la cinematografía y el diseño de producción, Sí. que para mí es entre esto y el guión los aspectos más fuertes de la película, Sí. porque se ve única. O sea, como es el título en español, El terror no espera la noche. es perfectamente eso. O sea, Es un, va a es un sonar título cliché, terrible, pero sí. pero el hecho de que todo, bueno, gran mayoría de la película suceda de día, me parece muy único. No solo porque la gran mayoría de películas de terror es en la noche, porque en la noche no, nuestra visión está limitada, no podemos ver, y el terror está ligado a lo que no conocemos. Sí, porque el terror usualmente sí espera la noche. Oh, por Dios. Eso sí fue terrible. Entonces lo que me parece interesante es que toman este concepto de que el terror o lo que tememos es lo que no conocemos, bueno, lo que desconocemos, mejor dicho, y le da un pequeño giro y no es lo que desconocemos, sino lo que no comprendemos, lo que vemos y no comprendemos, como por qué estos maes están haciendo estas cosas horribles. Sí, como escondido a plena vista. Exactamente. Okay. Y el diseño de producción probablemente es impecable, o sea, todo se siente... Todos esos murales. Los murales, las runas. Los vestidos con flores, que todos estén vestidos de blanco. Yeah. Inclusive la transición de Dani a estar utilizando la ropa que ella llevaba a utilizar un vestido Harga antes del ritual del baile el juego de la Reina de Mayo. Siento que todo eso para mí está total y completamente en el punto. No sé si tienen algo que agregar a la cinematografía. Es que en general no hay mucho que decir, es simplemente muy sólida. Es una película con un look muy único. O sea, usted ve una toma de esta película y usted sabe que viene de Midsommar. Sí. Por cómo trata la luz y el color. Todo es demasiado brillante y colorido. Sí, que tal vez es algo que uno no podría decir como de Hereditary, por ejemplo. No. Que es una película que tal vez no es tan distinguible entre otras películas de terror. Sí, el lenguaje visual de esa película es como más convencional, lo cual no es algo malo, o sea, funciona bastante bien para la película, pero esta película, Midsommar, sí tiene como su lenguaje más único, tiene una voz muy única, totalmente. ¿Tenemos algo que decir de la edición? Es buena. Sí. O sea, no falla, no es Bohemian Rhapsody. Algo que sí me gusta mucho. No me recuerdo eso, por favor. Qué duro. Ya. Bueno, algo que sí me gustó mucho, una cosa pequeña que me gustó mucho de la primera escena de la película, es como la vara empieza con estas tomas exteriores, como de un bosque lleno de nieve, que creo que es en Estados Unidos, me imagino, creo que esa es la idea. Probablemente. Y de fondo suena como este cántico sueco tradicional de una sola mujer cantando. Y todo es como muy tranquilo, nocturno, apaciguante. Y la vara nada más corta al sonido del teléfono y una toma de los suburbios. Como
como, Sí. como subrayando la incomodidad de la vida cotidiana en la que Dani está como atrapada en ese momento. Bueno, tal vez no la vida cotidiana, pero sí como la situación específica en la que está en ese momento. Sí, con la hermana bipolar y los problemas que eso genera en la familia. Ujú. Además de que ya no está presente. O sea, todo lo que sucede con la familia y no hay una conexión directa con el personaje. Ujú. Fuera del correo que recibe al principio de la película. Pero sí, siento que la edición es suficiente. Sí. Y yo siento que esto vuelve al punto de que Ari quería hacer una película de 4 horas. Ajá. Siento que hicieron un muy buen trabajo recortando todo eso a una película de hora y media, hora 45 el ¿No? Director Scott. 2 horas 40, 2 horas 45. Sí, yo suave, no. Sí, yo creo que la original son como 2 horas y media. Es un y poco menos, son como 2 horas y cuarto, creo. Más o menos. Sí. Podemos buscarlo. Pero sí, Y la corte- otra es 2 horas 50, creo que es. 2 horas 45, y de esa sí estoy seguro. 2 horas 45. Ya. Entonces, yo siento que hicieron muy buen trabajo recortando todo eso en un. Para algo tal vez tan extraño, hacer una historia coherente. Ujú. Tal vez algún otro punto de la producción que quisiéramos hablar. Es que siento que en general todo es muy sólido. Yo creo que lo que es tan único de la película es más que todo el guión y el diseño de producción. Claro. Sí, Sí. es. Sí. Ahora, con respecto a los temas que toca la película, aparte de que, bueno, toca demasiados temas que ya hablamos de varios de ellos, como por ejemplo la familia disfuncional. em, Tocamos un poco el punto de que Chris como pareja no es una excelente pareja en la versión original, Sí. y en el Director Scott Es aún peor. es una basura de persona. Y todo esto tiene que ver con un tema que de hecho mencionan demasiado en un video que supongo que podríamos incluir el link de ese video. Sí. Es como un pequeño interview con varios de los integrantes de la película. Ujú. Integrantes de la película, como si fueran una banda. De los protagonistas. Ajá. Y de Ari Aster y algunas personas de producción hablando sobre la película. Y un punto que hacen demasiado claro es que la película trata sobre una ruptura, y una ruptura desastrosa. Sí. Que es cierto, pero siento que más allá de solo la ruptura de estos dos personajes, que es bastante claro, siento que es el proceso de sanación por el cual Dani pasa. Y como decía Golcher, o sea, no es tal vez la forma más sana de, valga la redundancia, sanar. Pero es la forma en que ella encontró suficiente lidiar con con su pena. Siento que ese es el tema principal. He escuchado a otras personas que hablan que la película es sobre el contacto con la naturaleza o sobre la feminidad. Sí. Yo siento que todo esto vuelve a esta misma situación de Dani aprendiendo a dejar ir a sus padres y a su hermana, Sí. y sanando en el proceso. Ajá. Aunque sea de una forma macabra. Sí. No sé si tiene algo que añadir a las temáticas, porque siento que hay demasiados detalles en la película. Sí, no. Bueno, no sé, es que creo que a grandes rasgos yo creo que ya como que dije lo que yo pienso que el tema, digo, que la película trata principalmente como tema, que es como la búsqueda de Dani de esta sanación, de esta habilidad de superar los traumas y de empatía, que es algo que ella busca desesperadamente durante la película. Ella busca a alguien que la entienda y realmente solo la encuentra en este culto de los Horga. Creo que eso es principalmente de lo que trata la película. Sí, es que muy a pesar de que tal vez la temática sea un poco simple, es un toque difícil llegarle a esa conclusión por el simple hecho que hay tantos detalles en la película, Sí. tanto simbolismo que tal vez no
resulte en nada. Ujú. No, ¿sabemos por qué específicamente Christian murió quemado en el cadáver de un oso? Exactamente, o sea, son nada más detalles como para decir, estos tipos tienen como una gran cultura y hacen este tipo de cosas que son Sí. raras y hay demasiados detallitos. Por cierto, hablando del oso, no sé si usted vio que en YouTube hay un video de A24, Ujú. de un video que es como un anuncio de un producto que ellos sacaron que es un oso en una jaula, pero pequeño. Y está basado en el oso de Midsommar. Wow. Y es todo gracioso, tiene hasta como una Eso canción. qué raro sacar eso como mercadería. Bueno, es que usted qué más podría sacar de mercadería de una película como esta. I don't know. Y el anuncio tiene como una canción, es como It's a bear, it's a bear, it's a bear, it's a bear in a cage. Da, da, da. Ok, eso sería muy macabro si no ha visto esta película. Pero siento que todo esto vuelve al hecho de que la película estaba supuesta a ser más larga. Ujú. Entonces hay muchas cosas que tal vez se perdieron o Sí. no fueron lo suficientemente importantes como para incluirlo en la versión final de la película. Pero siento que todos esos detallitos tal vez le dan como credibilidad a los Harga, como se sientan reales, Ujú. muy a pesar de que no hay ninguna cultura o Que sea como directamente ellos. que sea directamente los Hargas. Sí, claro. Porque, y eso es algo que tratamos de buscar y no encontramos como una referencia muy directa de los Harga Ujú. en la vida real, porque sí existe los festivales de verano, pero no Son hay nada. muy, muy diferentes. Sí, son básicamente reuniones hippies. Sea respetuoso a las culturas europeas, por favor. Ok, es una reunión de hippies. Que básicamente no tiene nada que ver con la película y no hay como una relación directa a un culto pagano o sacrificios, pero siento que como toman prestadas de muchas cosas, como por ejemplo el águila roja Ujú. No, ¿así se llama en español? de Red Eagle. Blood Eagle. Ah, Blood Eagle. Sí. Perdón, el Blood Eagle, que es de una tradición vikinga, entonces como es escandinavo. Sí, y también el Atestupan, que si no saben lo que es, me refiero al acantilado el que se tiene a los dos ancianos cerca Ujú. del inicio de la película. Bueno, no cerca del inicio, pero sí. Esa escena fue muy brutal. Sí. Porque Yo quería más de eso en la película. Y quería como ya, no sé si ya casi como para cerrar, creo que Ujú. ya no hay mucho más que decir. Quería como señalar un par de críticas que tenía. Bueno, una era la del personaje de Ruben, el chico que tiene la cara desfigurada, ya eso lo dijimos. Y otra cosa era que me hubiera gustado que la película hubiera sido como más visualmente grotesca. Porque, digamos, esta escena donde los dos ancianos se suicidan es muy visceralmente grotesca como a nivel visual. Y yo quería un poco más de eso. Quería como ver mejor lo que le pasó a los amigos de Christian y Danny. ujú, Como para, no sé, siento que le hubiera como más peso tal vez siento al tercer acto de la película. tal vez no como verlo directamente qué es lo que sucedió con ellos, pero tal vez marcar más de una manera tal vez más obvia o más entendible como qué fue lo que sucedió. Como por ejemplo con la chica británica Connie, que al final Pele está llevándola. Sí, Detesto ese nombre, Pele. sí, bueno. Pero bueno, que él está llevándola en un carretillo y tiene el pelo mojado y tiene como un vestido con rosas Ajá. y como algo parecido como un zacate, como un césped. Y en una de las escenas que fue eliminada en la versión teatral, la escena que mencionamos hace poco, una escena de noche, a un chico a un niño lo llevan A hundir a hundir con una piedra y todo. con una piedra en el estómago para que se hundiera. Y bueno, no sucedió, pero ella llevaba exactamente el mismo vestido que ese chico y llevaba el pelo mojado, entonces Sí. uno puede imaginar qué fue lo que pasó. Así fue como la sacrificaron a ella. Sí, Pero uno no puede inferir eso del resto del cast. sí. O sea, uno Sí. nada más ve, por ejemplo, cuando muere Josh.
Josh, ¿es el nombre? Sí, el que le toma fotos al libro sagrado. Ajá, ajá. Sí. Sí, que uno ve donde matan o al menos noquean a Josh, Ujú. pero uno no ve como Y él Christian. muere o bueno, sí, también Christian, pero bueno, es un poco obvio. Sí. Pero uno no sabe exactamente qué fue lo que pasó, como por ejemplo con Jack. ¿Cuál? Will Will Poulter. Mark. Mark. No hay ningún personaje que se llame Jack. Alguno se llamaba Jack. En esta película no. Pero tal vez hacer como más marcado el qué sucedió con ellos. Siento que hubiera sido tal vez más grotesco que Sí. mostrarlo directamente, Ok, diría yo. ok, sí. Y la otra cosa que no sé, no me convenció fue que durante toda la película es claro que Florence Pugh, la actriz principal, tiene un rango excelente. Ella sabe actuar de fijo, totalmente, muy bien. Y luego durante los últimos 20 minutos de la película no hace nada. Nada más tiene como una cara triste y ya. Pero es una cara triste como demasiado artificial. Sí, es como... Obviamente no van a poder verla porque eso es una grabación de voz, pero es como un emoji triste. Básicamente. Sí, es básicamente los labios en una U al revés. Sí. Y ya. Y es extraño. Tal vez entiendo que estaba yendo por algún tipo de confusión, de expresión de confusión. Sí. Pero siento que lo que faltó ahí tal vez fue una más clara dirección de Sí. parte de Aster Sí, claro, o sea, a ella, porque yo ella es no- una excelente actriz y Ajá, se no, nota al principio de la película. No estoy culpando a Florence Pugh, pero Sí, sí. sí es más como una falta de dirección de parte de Ari Aster, la verdad. Sí, yo también considero eso una falta. Mis tres críticas de la película es el chico, que me parece realmente un personaje innecesario o no suficientemente desarrollado. Ajá. Esa actuación final de Florence Pugh. Y el hecho de que hayan demasiados detalles sin finalizar. Ajá. Como que simplemente por el hecho de que son detalles culturales para construir el mundo de los Harga. Hmm. Siento que eran innecesarios, como esto existe en esta cultura y ya. Ok. Entonces siento que no fueron suficientes, no se justificaron lo suficiente. Ajá. Siento que esos son mis tres mayores críticas. Críticas. Criticismo no existe, no. No. Estoy hablando en inglés, en español. Yes. Pero esos son mis tres principales críticas. Pero de una u otra forma es una excelente película. Sí, creo que ya no hay nada más que decir. Sí, siento que no tengo más críticas o más No. halagos a la película. Sí. Véanla, estén preparados, no lleven a su mamá al cine. No. No es una película para ver en familia. No. Yo podría darle un 8 muy fuerte, Ok. entre un 8 decente y un 8 muy fuerte, pero no la pondría en el rango de los 9, porque siento que Hereditary se sienta Sí. en esa categoría. Ya. Sí, yo también le daría un 8, un sólido 8. Al corte del director le daría como un 8.5 tal vez. Ujú. Quiero señalar que esa me pareció mejor. Sí. Sí, esa sería mi calificación. Y Ok. creo que eso es todo lo que tenemos que decir sobre Midsommar. Sí, bueno, si ustedes tienen algo que comentar, algo que decir sobre Midsommar, si tienen más que añadir a nuestra discusión de Blade Runner, Si quieren, bienvenidos sean. Si quieren insultarnos por nuestras opiniones, por favor. Sí, please. Si quieren invitarnos al cine, lo agradeceríamos mucho. Bueno, y para el capítulo siguiente tenemos planeado hablar un poco sobre nuestras películas favoritas de la década. Estamos haciendo nuestras respectivas listas, entonces... Ujú. Si tienen sugerencias de películas que definitivamente deberíamos ver, probablemente ya las hemos visto, pero los comentarios están bienvenidos. Ujú. Si tienen alguna otra sugerencia para capítulos siguientes, Eso sería todo. Hasta la próxima. bye.